Dios los continúe bendiciendo a todos de una manera muy especial. Quiero compartir a esta hora una corta reflexión de la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias le doy a Dios por esta hermosa oportunidad que me ha brindado, y gracias le doy al Señor Jesús por haber venido en carne para libertarnos y por haber perdonado nuestros pecados. El Señor desde un principio quiere que hagamos su obra y que creamos en su obra. Gloria a Dios. Pero hoy en día muchas personas quizás piensan que por hacer muchas actividades están haciendo la obra de Dios. Gloria a Dios. Hacer la obra de Dios no es hacer actividades. Hacer la obra de Dios no es trabajar como dicen hoy en día, como nos han enseñado tiempos atrás, que cuando estamos haciendo una actividad en la iglesia o en la congregación, estamos trabajando para la obra de Dios o estamos haciendo la obra de Dios. Eso no es hacer la obra de Dios. Si un líder, si alguien te pide un favor, que hagas una actividad en la congregación, hazla, pero no la hagas como para los hombres, no, hazla como para Dios, porque cuando tú lo haces como para Dios, tú estás agradando a Dios, y si tú agradas a Dios, agradas a todos los hombres, agradas a todos los que están en tu entorno. ¿Por qué? Porque estás agradando a Dios. Pero lo primero que hay que hacer es hacer las cosas con amor, como si fuera para Dios y no como para los hombres. Gloria a Dios. Pero aún esa no es la obra de Dios. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Vamos a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que Dios dejó para que nos corrija, para que nos enseñe, para que nos exhorte, para que verdaderamente nos lleve a esa verdad. Con un fin, con el fin de que todo aquel que verdaderamente está en Dios sea perfecto, para que cuando Él venga esté cada quien en ese estado de perfección como Él quiere y como Él va a venir a llevar su iglesia, porque verdaderamente Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. Vamos a la palabra para verdaderamente darnos cuenta cuál es la obra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer en Éxodo 32:16. Dice así: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Hermanos, todo lo que los mandamientos que Moisés escribió en esas tablas eran obra de Dios. Era escritura de Dios. O sea, que todos esos siervos de la antigüedad, cuando Moisés le mostró esas tablas escritas con esos mandamientos, querido hermano, ese pueblo tenía que haber creído eso. ¿Por qué? Porque era la obra de Dios, querido hermano. Y hoy nosotros también tenemos que creer que lo que Moisés escribió en esas tablas también fue la obra de Dios, hermano, que hoy están escritas en este papel. Gloria a Dios. Dice Salmo 64:9. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Hermano, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Hermano, esto se trata de creer. Todos tenemos que temerle a la obra de Dios. Tenemos que temer. Tenemos que tenerle temor a Dios.
Y cuando nosotros le tenemos temor a Dios, hermano, cuando nosotros le tenemos temor a la obra de Dios, hermano, cuando guardamos su palabra, cuando guardamos sus mandamientos que están escritos, hermano, y sabemos que es verdad, hermano, cuando los guardamos porque ya creímos que es verdad y por eso, hermano, no los violamos, porque ya sabemos que es verdad. Ahí, hermano, estamos entendiendo cuál es la obra de Dios. Creer en esa palabra maravillosa que Dios dejó, creer en esa palabra maravillosa que Dios envió, gloria a Dios. Dice Eclesiastés 7:13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Hermano, mira la obra de Dios. Hermano, en este mundo sabemos que hay mucha inteligencia. Sabemos que hay mucha sabiduría terrenal, sabemos que hay mucho poder en este mundo, sabemos que hay mucha ciencia, hermano, pero hermano, no hay nada más grande que el poder de Dios, no hay nada más grande que lo que Dios creó, hermano, no hay nada más grande que lo que Dios envió a este mundo, hermano, no hay nada más grande que lo que ese ser maravilloso que Dios envió a este mundo nos quiere enseñar, nos quiere dar, mejor dicho, ya nos dio solamente para que creamos lo que Él hizo, hermano. Y ahí estamos en la obra de Él, y ahí estamos creyendo en la obra de Él cuando creemos lo que ya Él hizo. Gloria a Dios. Dice Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hermano, la obra de Dios hace todas las cosas. Cuando nosotros creemos, hermano, todo no lo es posible. Todo es posible en nosotros, porque para el que cree todo es posible. Cuando tú crees en Jesús, todo es posible para ti, hermano. Hermano, nosotros no sabemos cuál es el camino del viento. Nosotros no sabemos cómo crecen esos huesos en el vientre de la mujer, hermano. Pero lo que sí sabemos, hermano, y lo que sí hemos creído, hermano, es que Dios envió a Cristo. Lo que sí sabemos es que Jesús vino en carne para salvarnos, para perdonarnos. Lo que sí sabemos es, y lo que sí creemos, hermano, es que cuando pecamos, morimos. Lo que sí creemos, hermano, es que sin paz y santidad nadie verá al Señor, hermano. Lo que sí creemos, querido hermano, es que todo aquel que dice que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo, querido hermano. Lo que sí sabemos y creemos, querido hermano, es que el Dios Todopoderoso viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, querido hermano. Lo que sí sabemos y creemos, querido hermano, es que Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Para todo aquel que crea le es posible, y todo aquel que crea en Él, hermano, el pecado de inmediato es quitado de su vida, porque para eso vino Él, para deshacer las acechanzas del diablo. Eso es lo que sabemos y lo que creemos, querido hermano. Entonces ahí estamos y estamos creyendo en la obra de Dios, gloria a Dios. Dice Juan 6:29 para terminar de confirmar cuál verdaderamente es la obra de Dios, y sabemos que es creer en Jesús, gloria a Dios. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermano, la obra de Dios es creer en Jesucristo. La obra de Dios es creer que Dios envió a Jesucristo a este mundo para libertarnos del pecado, para darnos libertad, para hacernos hoy una persona nueva, para que hoy nosotros verdaderamente anunciemos su obra, andemos en su obra. Y cuando somos aprobados para anunciar su obra, hermano, cuando vivimos en santidad, cuando creemos, cuando verdaderamente ya vivimos para Él, cuando verdaderamente ya hemos creído que Él con un solo sacrificio, gloria a Dios, hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Cuando ya creemos que Él con un solo sacrificio nos santificó, nos justificó y nos hizo perfecto. Cuando ya nosotros creemos eso, hermano, ya vivimos en esa situación, ya vivimos en
en ese estado de santidad, de perfección, y ahí somos aprobados, somos escogidos por Dios para que anunciemos su obra, para que creamos en su obra, querido hermano. Ahí somos llamados para ir por todo el mundo anunciando estas buenas noticias cuando ya hemos creído, gloria a Dios, y cuando ya estamos en Él, gloria a Dios. Esa es la obra de Dios, que creas en Cristo. Por eso la invitación de este día, querido hermano, es que sigas creyendo en Cristo, que es la obra de Dios. Sigas creyendo en Cristo, que fue el que Dios envió para que estés en Él y no te apartes de Él y no te salgas de Él, y permanezcas siempre en Él, para que siempre permanezcas en la obra de Dios, y para que siempre sigas creyendo en la obra de Dios. Tenemos que permanecer en Cristo. Por eso la invitación de hoy es que no nos salgamos de Cristo, porque si no nos salimos de Cristo, querido hermano, no nos vamos a salir de la obra de Dios, porque si no nos salimos de Cristo, querido hermano, vamos a permanecer siempre en Cristo, vamos a permanecer siempre en su obra, vamos a estar siempre haciendo y anunciando la obra de Dios. Dios te continúe bendiciendo de una manera muy especial.